Uno. Señores invitados, hemos visto las movidas de administraciones de dirigencia nacional en la hermana nación venezolana. Y con paciencia, con espíritu solidario ampliamente demostrado por un país que se ha beneficiado y también ha sido un concurrente muy entusiasta para ayudar a los demás en la región. Pero una milicia que vive del Estado, con los mejores renglones de progreso personal, familiar, que mantiene a sus familiares en las academias y en las universidades más importantes del planeta, con todos los privilegios de una casta militar como la venezolana, que coadyuva en un empeño no tan lícito, sino bastante pecaminoso, para dejarlo allí. Los sectores sociales más deprimidos que nos están escuchando este momento y ubicados en las principales urbes de nuestra ciudad, están señalando con su aquiescencia aquello es verdad. Doctor Marcelo Merlo, señor licenciado Lolo Echeverría, señor doctor Fernando Mosquera, ¿qué beneficios y qué dificultades han traído las migraciones de venezolanos a nuestras ciudades? Esta temática ya debe haber sido también repetida en voces brasileñas, en apreciaciones colombianas, chilenas, peruanas, incluso de Uruguay y Paraguay. Ellos están en una situación deplorable, ciertamente, o han sido enrumbados a través de una estrategia de remitir una carga muy pesada que ellos no pueden confrontar o afrontar en sus respectivas latitudes, nos entregan a los países vecinos para que definamos por su situación. Yo dejo un poco en el aire ciertas cosas hasta conocer las precisiones que con valor cívico y con esbozos también de conveniencia nacional, de afecto a nuestras propias comunidades, ustedes vayan a realizar en esto que puede confundirse como claras señales de poca solidaridad o escasa confraternidad con los dramas que están atravesando esta gente. Pero los hijos de los militares venezolanos sí que se encuentran bien. Ellos sí están gozando de las mejores rentas que el petróleo venezolano y toda la riqueza de esta hermana nación cuna de nuestros libertadores han tenido en todas las oportunidades por ser un país rico en toda su dimensión. Pero lo que estamos viendo en nuestras ciudades, ¿cómo les parece a ustedes? Señor licenciado don Lolo Echeverría, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un placer compartir con Fernando y con Marcelo. Toda migración tiene ventajas y desventajas. Empezaría con las ventajas.
La migración es un fenómeno natural y que obedece a múltiples causas. Puede ser el clima, desgracias naturales, inundaciones, sequías. Puede ser también persecución política o guerras, como pasó. Millones de migrantes de Europa después de la guerra vinieron a América y casi siempre han traído ventajas, porque hay que reconocer que los migrantes suelen ser los más jóvenes, audaces, emprendedores de los países de donde salen. De manera que siempre son una contribución, al menos como fuerza de trabajo. Para algunos países de Europa, por ejemplo, cuya población está de bajada, o que tienen una población con un nivel que han alcanzado que ya no quieren hacer ciertos trabajos, la migración no solamente que es buena, sino que es indispensable para salvar la seguridad social y otras debilidades del sistema. Aquí en Latinoamérica nos ha tocado, en particular al Ecuador, nos ha tocado en una condición de debilidad porque tenemos una crisis económica que no nos permite garantizar el trabajo a nuestros propios ciudadanos y tenemos que atender una ola de migración. Pero la migración para nosotros tiene unas, limitaciones de los daños que puede provocar una ola migratoria. Y es que son personas que tienen el mismo idioma y la misma cultura. Eso hace que se integren con cierta facilidad. Pero la condición económica hace muy sensibles a las personas y por eso es siempre peligroso. Cualquier chispa puede provocar actos de violencia y expresiones de xenofobia. Y peor cuando eso proviene de autoridades. Por eso hemos visto casos espantables de agresiones a ciudadanos inermes que debían ser bien recibidos, especialmente por un país que ha tenido también olas de migración de salida del país. Los ecuatorianos se fueron por cientos de miles a España, a Italia, la mismísima Venezuela, ¿no? Y a Venezuela en otra época hubo una migración muy fuerte. De manera que deberíamos nosotros tener esa sensibilidad, las autoridades y los ciudadanos, para intentar darles acogida y facilitarles la reinstalación en esta nueva vida. Con lógica ciudadana le dice, pero ¿qué tipo de gente nos manda la administración de Maduro desde la nación venezolana? Bueno, hay de todo, Gonzalo, porque vemos nosotros aquí casos de médicos, de profesionales que se han instalado bien y hacen un servicio formidable para el país. Así como hay también vagos o delincuentes que hacen quedar mal a la población migrante. Desgraciadamente también es más visible el que hace mal que el que hace el bien. Claro. Y por eso no hay que dejarse confundir y creer que todos son gente que no tiene trabajo, que no tiene habilidades o que no tiene profesión. Hay también profesionales capacitados y gente que mejora las condiciones, por ejemplo, de atención al público, de sensibilidad artística, etcétera. Hay de todo, y esta es la gente que hace bien a la sociedad que le acoge. Con su permiso, Fernando, voy a preferir, digamos, a Marcelo Merlo como excontralor general del Estado y por darle un sentido de mayor cobertura, digamos, y pienso yo que este instante el doctor Marcelo Merlo es la persona indicada para también emitir su juicio de valor. Gracias. ¿Qué beneficios o qué dificultades nos han traído las migraciones? Así deben haberse preguntado también en buena época los propios venezolanos que pertenecían a una clase social, una clase media muy bien posicionada
en el espectro socioeconómico, valga la pena, de Venezuela en otras épocas. Así es. Bueno, Tenga la bondad, ¿cuál es su juicio de valor? En primer lugar, saludo pues la presencia aquí de Lolo y de Fernando. Yo creo que es muy importante el tema que nos ha invitado esta mañana Gonzalo. Quisiera comenzar señalando que sí hay una diferencia entre, por ejemplo, la migración de ecuatorianos a Venezuela, que fue importante en la década de los 60 y 70. 60 y 70. Yo tuve algunos compañeros del colegio que entraron a la universidad y como profesionales fueron a Venezuela. Es decir, esa fue una migración, no digamos selectiva, pero de personas de bien, de todo nivel, profesionales, artesanos, en fin, que fueron a Venezuela y en general a otros países. El tema de fondo ahora es que la migración que se produce de Venezuela a los demás países, es una migración forzada, una suerte de éxodo, porque evidentemente no es el espacio para señalar lo que está pasando al interior de Venezuela, pero yo creo que el último informe de la señora Bachelet ya habla por sí solo de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, desde crímenes, atentados contra todos los derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Para qué repetir lo que está pasando allá? De tal manera que comencemos señalando que hay una diferencia. Ahora bien, trazada esta diferencia, los venezolanos que vienen al Ecuador, como bien decía Lolo, pues son de diferente clase, ¿no? Sin embargo, yo había para esta intervención revisado un poco la documentación del último año y encontré un dato interesante. El Ecuador en este año, bueno, hasta antes del famoso paro de octubre, se convirtió ya no en un país de tránsito. En este año, desde enero hasta junio, de todos los que pasaban por aquí, hacia Perú, etcétera, 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 Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, ya se quedaron un altísimo porcentaje. Se quedaron nada menos que 79.665 entre enero y julio. Venezolanos que pasaron por el Ecuador, se quedaron aquí, los demás siguieron hacia el sur. Y desde luego, esto nos marca pues ya una, no digamos preocupación, pero algo que genera la necesidad de que se dé una política de Estado a este tema. Otro dato que es importante señalarlo. Uno de los venezolanos que están registrados acá, hay unas discrepancias en cifras. El Ministerio de Gobierno toma datos oficiales en función de migración, porque entran legalmente de alguna manera, bueno, ahora es la visa, pero digamos, entran y salen. Y el dato que tiene el Ministerio de Gobierno por migración es de que en el Ecuador hay 347.000 venezolanos. Pero la propia Cancillería, que dirige el Departamento de Movilidad Humana, estima que hay 400.000 venezolanos acá. Tomando el dato solamente oficial, encontramos nosotros que de estos 349.097, hasta le dan con el detalle el dato de migración, entre 3 y 17 años son 88.320. Niños y jóvenes que teóricamente gozan de los derechos de los extranjeros que están en el país, la educación, el derecho a la educación. Pero lamentablemente solamente están registrados en las escuelas y colegios apenas 34.000. Es decir, hay más de
50,000 niños y jóvenes venezolanos que no están en las escuelas y están desesperados por estudiar. Y hay un dato adicional para esta mesa. Se dice que el 1% de la población estudiantil actual, dejemos de lado cuántos no están, está en este momento en el Ecuador, en las escuelas públicas y colegios públicos, un 1% de extranjeros. La población estudiantil ecuatoriana es de alrededor de 4.300.000 estudiantes. El 1% son 43.000. Y el costo, si uno divide el presupuesto de educación del país del año 2019, más de 4.000 millones de dólares, tomando en cuenta la educación superior. El costo por persona, estudiante, bordea los $200 mensuales. De tal manera que, o más aún, el 1% de los 4.500 millones son 45 millones. Eso nos cuesta la educación a los estudiantes extranjeros, no hablemos de los venezolanos. Entonces, hay una serie de problemas que es importante comenzar a remarcarlos. El Código Penal, el COIP, señala como delito la utilización de la mendicidad como forma de ingresos. Es decir, un individuo. En este caso, ahora que han vuelto a las calles los niños en las esquinas a pedir limosna. ¿Esa limosna dónde va? Al padre. El padre es el que le pone al hijo ahí. Y el ciudadano, nacional o extranjero, el que fuese, que utiliza la mendicidad, es una forma, la explotación, que explota a otra persona a través de la mendicidad, tiene una sanción entre 10 y 13 años de prisión. Aquí. Y ahora, sí, allí en el Ecuador, eso dice la ley. De tal manera que eso debería aplicarse no solo a los extranjeros, sino a quien sea. Todos estos detalles yo quería aportar en este momento porque realmente el tema de la educación, tienen derecho los niños venezolanos, casi 50,000 que no pueden ingresar a las escuelas y colegios. El censo es exclusivamente para los venezolanos, se va a realizar hasta el 3 de marzo del año 2020. Por otro lado, pues, con la visa humanitaria, yo creo que se está regularizando todo este tema. Pero lo de fondo, insisto, son ciertos problemas, más allá de que hay delincuentes, etcétera, esos problemas macro y también micro que comienzan a afectar. Yo diría que el presidente Moreno debería usar estos datos que son públicos, además, sí. Yo los voy tabulando, ¿no? A efectos de pedir, por ejemplo, una colaboración mayor, porque Venezuela está generando un problema continental. 4 millones de venezolanos están fuera de Venezuela. Salen de Venezuela porque allí carecen de todo. Con el último aumento del salario que se hizo la semana pasada, este momento, el salario, ya con el último aumento, está en $15. Y con $15 no se puede vivir ni un día en Venezuela. De tal manera que la gente sale desesperadamente. Y como bien decía usted, Gonzalo, mientras tanto, los hijos de esa élite, porque, bueno, los militares están gobernando Venezuela, claro, incuestionablemente. Claro. Tienen recursos en paraísos fiscales, educan a sus hijos en los mejores establecimientos a nivel internacional, y el pueblo internamente pues está en este éxodo permanente que yo no sé hasta dónde se puede permitir que continúe.
Ya es hora, por ejemplo, de aplicar la doctrina Roldós, Lolo. No sé si alguna vez analizaron en las cámaras también ese tema, porque nuestro expresidente Jaime Roldós logró que se firme un documento internacional por el cual es obligación de los Estados miembros, no es por si acaso, obligación, el intervenir en defensa de los ciudadanos de cualquier país de nuestro continente, de Latinoamérica, en donde se violen los derechos humanos, políticos, económicos y sociales. Y desde la época del señor Chávez y Maduro, derechos económicos, expropiaron lo que les dio la gana, violaron o no derechos económicos. Derechos humanos, no se diga. Derecho a la salud, derecho a la educación internamente, a la alimentación, ¿no? Y los derechos económicos, y he dicho los derechos humanos y los derechos sociales. Siendo obligación, no se trata de intervenir militarmente, los países están obligados en defensa de esos derechos, dice la doctrina Roldós, tomar las acciones que sean necesarias en defensa de los ciudadanos de estos países afectados por la violación de esos derechos. Y perfectamente debería plantearse ya el romper relaciones, por ejemplo. Es una medida. Todos los países, aplicando la visión y la doctrina de nuestro presidente. La doctrina Roldós. Porque se han violado, encaja perfectamente. En Venezuela se han violado y se siguen violando todos los días de una forma más descarada. Entonces, de tal manera que yo diría, ¿no? Las cifras nos hablan muchas cosas, pero las acciones están un poco todavía en el aire. Economista Fernando Mosquera. Gracias, Gonzalo. Un placer, un gusto estar aquí con Lolo y con Marcelo hablando de un tema tan importante. Y quisiera aprovechar a sus cientos de miles, o mucha audiencia tiene esta emisora, los principales de esta emisora. Tal vez no nos veamos en los próximos días. Desearles una excelente Navidad, creo que de parte de todos los que estamos aquí en la mesa, y prosperidad en el año 2020. Muchísimas gracias. Yo quisiera, el hecho de hablar al final, luego de recibir tan buena información y tan sesudos comentarios, tanto de Lolo como Marcelo, lo único que intentaría es complementar algunos temas, y estoy de acuerdo que si bien tal vez no es el momento de hablar del tema de Venezuela, pero es que ahí está el origen. El asunto es que el momento que un país hermano como Cuba se quedaría sin la protección de la Unión Soviética, tuvo que regresar sus ojos a América Latina y tenía muy cerca a un país que le puede proveer del combustible que necesita y también de poder comerciar, ya que tiene un complejísimo, injusto embargo comercial y prácticamente su problema de sociedad se ha trasladado a otros países de América Latina, y es el caso de Venezuela. Y creo que es un gran mensaje para nuestra clase empresarial, para las personas mejor posicionadas en nuestra economía. Venezuela era un país fabuloso, pero con una dicotomía, una polarización de su economía de una manera tremenda. Con el hecho de tener los recursos que tiene Venezuela, un petróleo subsidiado casi totalmente, oro, una serie de minerales, la gente de la parte dominante de la economía en su posición económica tuvieron un paraíso y se olvidaron de trabajar y de producir. Usted encontraba en Caracas la mega ciudad con puentes a desnivel, grandes construcciones, y a 5 metros, pasando la calle, la pobreza más lacerante. Cuando íbamos para allá por alguna cuestión de trabajo, por turismo, lo que fuera, o de paso, se veía eso. Entonces, yo creo que eso es una llamada de la atención a toda América Latina que está pasando este tema de una inconformidad porque hay clase dominante demasiada inmiscuida en sus propios intereses y no presentan una sociedad más equilibrada, una clase media poderosa
que permita crecer. Y ahí tenemos gobiernos de derecha que tienen hoy serios problemas, como el colombiano de Duque o de Piñera en Chile. Miren, a veces dice la gente, no entiendo, ¿quién les estafó? Ahora está eligiendo al misma tendencia del peronismo en la Argentina de presidente. Entonces, nosotros estuvimos también en un ámbito muy parecido, que la estrategia del anterior gobierno era dinamitar la economía ecuatoriana para que fracase el posible contrario que iba a ir a la presidencia, y que el tema de la investigación de Odebrecht hizo que utilicen el plan B, y que en todo caso ha generado cierto éxito en la parte política, pero en la parte económica realmente es una materia no aprobada por el actual presidente. Entonces, regreso al tema de su pregunta y del tema de esta conversación. Si se exporta la crisis a Venezuela y Venezuela comienza a implementar un gobierno que se ha convertido en una dictadura, que no puede ser militarmente atendida por una serie de equilibrios mundiales. Ustedes saben, la Unión Soviética está apoyando militarmente a Venezuela. Hay muchos asesores rusos que están entrenando a su milicia. A su milicia y con equipo. Entonces, posiblemente este tema ha hecho que la otra potencia un poco se sienta amarrada de pies y manos, y el resto de América no toma una decisión frontal. Yo suscribiría lo que acaba de decir Marcelo, la ruptura de relaciones, y no queda otra alternativa. Eso hizo que Irán o Corea del Norte declinen de su posición guerrerista y hasta cierto punto de mantener ciertas posiciones ideológicas como es el Islam y otras cosas. Entonces, yo sí creo que es pertinente llamar la atención, porque, como se dijo hace un rato, se está creando un enorme problema en América Latina. Solo los estudiantes, imaginémonos en el imaginario, son un estadio olímpico lleno de niños que hay que darles educación. Sí, 10 veces el estadio olímpico son los venezolanos que están aquí quitando empleo a los jóvenes ecuatorianos. Hasta a los pobres, las personas que vendían sus frutas, sus peinillas o lo que sea. En las esquinas. En las esquinas han sido desplazados. Así es. Y por lo tanto nuestros jóvenes están entrando en desesperación, y el asunto es extremadamente complicado. Entonces hay que arreglar el origen. El origen tiene que ser discutido de manera diplomática para encontrar una salida, porque, como se dijo aquí, Venezuela está gobernada por una clase militar que también está involucrada en los grandes negocios, en las grandes fortunas, y por eso no quieren dejar el poder. Y hay noticias complicadas, para dejarlo allí, respecto a haberse detectado vigencia de megabandas de nombres muy sugestivos o conocidos en el subcontinente. Por ejemplo, aquí en el Ecuador están funcionando el Tren de Aragua, los hijos de Chávez y los gatilleros de Arauca. Estos últimos, y el primero, el Tren de Aragua y los gatilleros de Arauca, esto sí, nosotros los percibimos a través de reportes internacionales procedentes de la misma Venezuela y de la misma Colombia. Estos grupos han sido ya detenidos, apresados en el Perú, en Colombia y últimamente también en Santiago, en Chile, y otras ciudades chilenas. Por ahí tenemos un informe, creo que lo tenemos en línea, al señor coronel Mario Pazmiño.
¿con qué evidencias cuenta usted respecto a estas megabandas que han sido detectadas en el sur del continente americano, si es tan amable, coronel? Buenos días, Gonzalo. Un saludo para todos los oyentes y para los distinguidos panelistas. A ver, una aclaración, Gonzalo, y me parece importante hacerla. El tren de Aragua, los hijos de Chávez y los gatilleros de Arauca son megabandas que desde el 2014 comenzaron a salir de los centros carcelarios en Caracas y fueron introducidos como parte del flujo migratorio hacia los países de acogida, a fin de irse estructurando ciertos núcleos o células que iban a operar a lo largo de distintos años. Sin embargo de ello, es necesario indicar que estas estructuras o estas megabandas han sido ya detenidas, algunas de ellas, 145 y deportados en Bogotá, en Colombia. 175 fueron trasladados ya hacia Venezuela, en Perú. Han sido también detenidos en Bolivia, han sido detenidos en Chile. Lo extraño de todo esto es que en el Ecuador no hay un solo detenido con relación al tema de estas megabandas. Eso es lo extraño. Y el único dato que existe es que en la población de Piñas caen detenidos 3 personas, 3 venezolanos, pero no por ser pertenecientes a estos grupos. En la entrevista, en las declaraciones, ahí recién se enteran las autoridades que son parte de una megabanda denominada el Tren de Aragua. Pero ya salieron libres hace mucho tiempo atrás porque su actividad delictiva era pequeña y los permitieron salir inmediatamente. Lo grave de esto, y a dónde quiero llevar, Gonzalo, es que falta un control más eficiente por parte de las autoridades ecuatorianas con relación al flujo migratorio. Esto no quiere decir, señores, que estemos en contra de que los hermanos venezolanos salgan de esa opresión, de esa dictadura, de ese genocidio que se está viviendo en Venezuela. No decimos eso, pero los mismos venezolanos están claramente identificando que existe una infiltración. Usted me decía en la pregunta, Gonzalo, ¿cuáles son las evidencias? Las detenciones que se están dando en estos 2 países, pero también el defensor del pueblo de Colombia, cuando se estaba realizando la entrega o la asistencia humanitaria, recibió reportes, me refiero en Colombia, recibió reportes de que había una gran cantidad de delincuentes que habían salido de las cárceles y que estaban ingresando en el flujo migratorio hacia Colombia. Esas son realidades con las que estamos viviendo. Otro dato que es sumamente importante. Recuerden ustedes que en Fuerte Tiuma, en Caracas, fueron entrenados en operaciones motorizadas estas famosas milicias bolivarianas, pero no solo de venezolanos, señores, de ecuatorianos, de chilenos, de colombianos, de bolivianos. Y si ustedes aprecian en los procesos de agitación que se generaron a nivel de Latinoamérica, ustedes van a ver que este tipo de estructuras, de operaciones motorizadas, se ejecutan con el propósito de hacer 3 aspectos. Primero, apoyo logístico. Segundo, abastecimiento de droga y también de marihuana, para mantener a la gente en un estado de excitación total en los procesos de protestas. Y tercero, mantener un control de los diferentes dirigentes para que sigan presionando a la muchedumbre a realizar y ejecutar actos de vandalismo o terrorismo urbano. Esa es una realidad con la que estamos viviendo América Latina. ¿En octubre intervinieron estas bandas? En octubre gran parte de estas estructuras pues estuvieron siendo identificados, gran cantidad de venezolanos que estaban participando en esto. Lamentablemente acá no sabemos si es que eran parte o no eran parte, pero en Colombia, en Perú, en Brasil sí tuvieron la suficiente información y la suficiente precaución para ir identificando a este tipo de estructura delictiva y fueron capturados, fueron deportados con procesos judiciales que los cuales los vinculaban directamente con ese tipo de megabandas. Eso es sumamente grave. Otra cosa que es importante, señores, es necesario indicar que las autoridades tienen que prestar especial atención a
una copia de lo que pasa en Venezuela, de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en Brasil, de lo que pasa en El Salvador. Hay que prestar especial atención a estas llamadas de atención que está haciendo estas amenazas sobre lo que pasa en el contorno nacional y regional. La potencia norteamericana, la sociedad estadounidense y sus gobiernos departamentales y de la Unión Americana mencionan que la migración venezolana va a ayudar al crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país, de Ecuador, y de otros países acogidos, según el Fondo Monetario Internacional. Dicen que entre el 0,1 y el 0,3% aumentaría el Producto Interno Bruto en Ecuador y otros países. El crecimiento se daría en el periodo 17 al 2030, según han asegurado este jueves expertos del Fondo Monetario Internacional. ¿Con qué intencionalidad circula esta perspectiva del FMI? Con el tiempo se espera que el crecimiento del PIB aumente a medida que el tamaño y las capacidades de la fuerza de trabajo se expanda, ya que muchos migrantes venezolanos tienen niveles relativamente altos de educación y de capacidades, han dicho, por ejemplo, Emilio Fernández y Jaime Guajardo. Según la ONU, unos 4,5 millones de venezolanos huyeron de la crisis política y económica que está viviendo su país, en un 80% de los casos rumbo a países de América Latina, una cifra que podría alcanzar los 6,5 millones en el año 2020. Esta potencial realidad anima a que nosotros también midamos el impacto aparentemente negativo que puede haberse vuelto virtuoso, dada la capacidad de los agentes económicos que están este momento explorando territorios de Sudamérica, buscando dónde afincarse por la situación política que atraviesa su nación. Es decir, ¿qué perspectivas, Lolo, usted encuentra en estas virtudes o valores que entrañan también la presencia de venezolanos con capacidad técnica, especialmente de conocimientos, y que pueden mejorar nuestros estándares en algunas latitudes? Primero, ¿usted cree que eso se ha verificado adecuadamente, Lolo? Yo creo que sí, porque siempre ha ocurrido así con todas las migraciones. No tiene más alternativa que incorporarse a la economía del país que les recibe, y en ese sentido constituyen un aporte importante, aunque no sean calificados, incluso solo como fuerza de trabajo. Pero cuando hay con un componente de profesionales, con mayor razón. Yo creo que en el Ecuador pasará lo mismo. Lo que ocurre con el Ecuador es que, como le decía, vienen en un momento en que estamos en crisis económica, la economía no está en crecimiento. Y por eso la diferencia, por ejemplo, con Perú. En Perú, inmediatamente a los 3 días pueden obtener permiso de trabajo. Aquí eso no es posible, porque Perú es una economía que está en crecimiento y por lo tanto hay oferta de trabajo para los migrantes. Y esta es una de las razones por las cuales Ecuador era solamente un país de paso, porque aquí no hay oportunidades suficientes como hay, por ejemplo, en Perú y en Chile. Eso hacía que pasen hacia esos países. Si se están quedando es que también esos mercados de trabajo se saturan. Una vez que se saturan, entonces tienen que buscar otras alternativas. Ahora, creo que el problema de la migración también delata una incapacidad, una impotencia de la comunidad internacional para manejar estos problemas.
porque la comunidad internacional ha hecho honestamente muy poco para manejar este problema de la migración venezolana. En primer lugar, no ha habido presión política suficiente. ¿Cómo puede ser posible que, habiendo violado el Código de la Democracia, los principios de la OEA, los derechos humanos, las organizaciones de Naciones Unidas, no haga absolutamente nada? No es suficiente. Hay aquí en el Ecuador algunas organizaciones que están trabajando con los migrantes y que constituyen una ayuda fundamental. Por ejemplo, ACNUR, Hayas, los jesuitas, etcétera. Pero se necesita más. Ecuador, por ejemplo, por la crisis, no puede por sí solo dotar de recursos para atender a los migrantes. Debería acudir a la ayuda internacional. Y los organismos internacionales deberían atender a países que, como el Ecuador, deseado o no, recibe a los migrantes. El caso de Ecuador es además especial por las leyes que tiene, como el caso de la ciudadanía universal o los derechos iguales para extranjeros o nacionales. Son circunstancias que hacen atractivo el Ecuador para la migración, aunque sea como puerta de entrada para después distribuirse. Pero eso ameritaría que las organizaciones internacionales ayuden más Pero ¿cuáles son las migraciones y corrientes que nos interesan receptarlas? Bueno, en todas partes lo que se busca es y se legisla para que eso ocurra. Migración calificada. Todos quisieran escoger a los migrantes. Desgraciadamente no se puede. Y se dan circunstancias en todas partes contradictorias. Vea usted el caso de España. Pero aquí se nota un solo prototipo de población que está ubicándose especialmente en el caso de Quito, en el área sur de la urbe. Eso es un universo gigantesco de venezolanos sin beneficio de inventario, lamentablemente. Esa es la parte complicada. Esto ocurre siempre, es una cosa natural. Los migrantes tratan de ayudarse mutuamente, de sentirse apoyados unos a otros y por eso solidarios. Generalmente se ubican en zonas. Así como, por ejemplo, hubo una ola de cubanos que en la Florida, hay ahora en el sur venezolanos. Pero, veamos, esto es un fenómeno natural. Esto no es una cosa ni para alarmar ni que haya circunstancias especiales. Pero lo que importa es que haya un espíritu de recepción y que haya también una legislación. Yo pensaría una legislación especial, aunque parece esto discriminatorio, pero es una discriminación positiva. Una legislación especial que permita, por ejemplo, ofrecer ayuda, ofrecer trabajo a una población, aun cuando sea temporalmente. Le iba a citar yo el caso de España porque es curioso que habiendo ahí centenares, cientos de pueblos abandonados que ofrecen a españoles ventajas económicas a quienes se instalen en esos pueblos para que no se deshabiten, sin embargo rechazan o estorban la migración de tanta gente que está dispuesto a sacrificios enormes para contribuir a la economía nacional. Entonces, se dan estas contradicciones, por supuesto, que se prestan para que se hable de xenofobia y esto. Por eso creo que es necesaria la intervención de los estados y de las organizaciones internacionales para canalizar estos movimientos y evitar problemas graves como, por ejemplo, pueden ser los de delincuencia y estas bandas, que también es una cosa lógica. Toda migración trae está consigo acompañada de estas bandas que organizan los flujos, que explotan a los de estos, y explotaciones de todo género, laboral, migratoria, sexual, de toda clase de explotaciones. Entonces, toda migración está acompañada de estos fenómenos y es necesario controlar. Mire, el Ecuador también nos pilla, digamos, esta migración en una circunstancia también especial de carencia de inteligencia. No tenemos inteligencia, lo que decía el coronel Pazmiño,
Lo que indica es que nosotros estamos despistados, que no sabemos, no tenemos la posibilidad de anticipar y hacer seguimiento como han hecho los otros países. Y entonces, aquí lo que puede pasarnos por ausencia de inteligencia es que vean que aquí es una circunstancia favorable para estas bandas. El aperturismo de Rafael Correa cuando presidente de la República. El aperturismo también de Moreno por no quedarse atrás de Correa, para dejarle ahí nomás. ¿No creen ustedes que no han señalado rumbos, caminos adecuados, procedimientos legales, acompañados naturalmente de un monitoreo muy definido, y han dejado que cualquier clase de personas vengan a territorio ecuatoriano y se queden a una convivencia un poco dañina para nuestros estamentos especialmente populares, en barrios o en barriadas muy complicadas que ya tienen sus propios nexos delincuenciales? Ellos han venido de alguna manera a engrosar esas filas, por lo que se ve en el sur de la ciudad. Muy pocos ecuatorianos que nos escuchan en Quito han ido de visita al sur de la ciudad de Quito, donde en esas barriadas se nota una proliferación de personas, a las cuales yo no estoy entusiasmando a que sean repudiadas ni cosa por el estilo. Pero hay un prototipo, digamos, de migrantes que se ve que no tienen, un nivel que nos geste despreocupación o preocupación. ¿Cómo analiza usted esta circunstancia, doctor Merlo? Bien, lo primero respecto a esa visión que da el Fondo Monetario Internacional respecto a la importancia que podría tener la migración venezolana y que si llega a 6 millones ya en este año próximo, ¿no? En el 2020. Yo siempre no es que desconfíe de los análisis del Fondo Monetario, pero a veces, por experiencia propia, tienen una visión también política y no solo económica. Y en esa visión política del Fondo Monetario, por la imposibilidad política de hacer un ejercicio más fuerte frente a Venezuela, porque eso prácticamente no lo pueden hacer por Rusia, que está metido en la mitad. Entonces, prefieren señalar esta cosa. Yo insisto, no creo que vaya a contribuirse con más migrantes venezolanos al mejoramiento del crecimiento económico de nuestros países, de ninguna manera. Segundo, en tiempo de el expresidente Correa, en el año 2014, se pidió, porque el tema de las visas es un tema de reciprocidad. Si nosotros vamos a México sin pedir visa, es porque los mexicanos pueden venir acá sin pedir visa, vienen como turistas y punto, porque la visa es un requisito previo, ¿no? Usted no puede ir a Estados Unidos si no tiene visa. Así es. Bien, entonces, en el año 2014 se estableció que se exija visas a 14 países, y en el año 2017, ya en el gobierno, en el año 2019, en el actual gobierno, se exigió a 11 países más, a 13 países más visas, y por último a Venezuela desde el 26 de agosto. Pero es importante señalar, Gonzalo, que no solo hay migrantes venezolanos, en un número importante, bueno, hablemos de casi 400,000. Hay también migrantes hindúes. Hay también migrantes
de Camerún. Y cosa curiosa, nosotros en las calles vemos a muchos que reciben una propina o algo por cuidar las calles, o están autorizados inclusive por el municipio de Quito ya, porque marcan con su apartito, Sí. ¿no? Son haitianos. Y para Haití no se exige visa. No se exige visa para Haití. No sé por qué. Entonces, claro, si hay una competencia, por ejemplo, haitianos que no necesitan visa, pues vienen y se quedan aquí. Se quedan aquí y se hacen competencia a muchos ecuatorianos del nivel de personas que por su situación intelectual, cultural, pueden hacer un buen trabajo, no es que cuidándolas, sino tarifando el espacio público que ahora pues se lo tarifa en todas las ciudades del Ecuador. También es importante señalar que, respecto a lo que decía Mario Pazmiño, que efectivamente aquí en el Ecuador muy poco se ha hecho respecto a estas bandas, o no se ha hecho nada. El único reporte que yo he registrado es que en Huaquillas, hace 2 meses, por primera vez hubo una terrible preocupación de ACNUR y de otras organizaciones, porque descubrieron que estaban utilizando a los migrantes venezolanos, hablamos de sexo masculino y femenino, en trata, me refiero a las mujeres, y a los niños y a los jovencitos para el microtráfico. De tal manera que eso sí ya es gravísimo. Es gravísimo. Es una emergencia, ¿no? Y que yo sepa, pues, debería profundizarse en una acción para mirar si está pasando lo mismo en otras partes, porque sería terrible. De vez en cuando noticieros de la televisión hablaban de que en una incursión que hizo la policía en Guayaquil encontró a un grupo de chicas, entre las cuales había venezolanas, a quienes se les explotaba. Había un venezolano que explotaba a sus compatriotas, amenazándoles que si no se sometían a las condiciones ideadas por él, creadas por él en establecimientos, ¿no? Simplemente les denunciaba como ilegales. De manera que son temas que realmente preocupan al país. En todo caso, en cuanto a lo positivo, yo sí creo que es importante señalar lo siguiente, Gonzalo. ¿En dónde están trabajando los venezolanos? Dejemos de lado este barrio del sur de Quito, etcétera, en donde ya a nivel nacional. En nuestra provincia se han ido a Pimampiro. Eso. Y yo creo que ahí están haciendo un buen trabajo, porque están ayudando en el manejo de comercialización, están en Baños de Agua Santa. Están en Baños, están en Santa Elena, están en otras ciudades, hay muchos en Cuenca también, ¿no? Yo tenía un registro están en Puerto Viejo, están en La Concordia y están en el noroccidente de Pichincha, ¿no? Y algunos están haciendo un buen trabajo. Algunos han puesto ya establecimientos turísticos. En general están trabajando en el turismo, en el comercio, en la construcción y en la agricultura, los que se han ubicado. Y desde luego, pues habrá uno que otro profesional que está trabajando bien. Cuando yo estuve en el Consejo de la Judicatura, justamente había un registro de unos abogados, ¿no?, que exigían que se les reconozca para que puedan ejercer la profesión acá. Había un problema que tenían que cumplir ciertas materias. Pero entiendo que con los médicos la situación posiblemente debería ser igual. En todo caso, lo importante de todo esto es que
como hemos coincidido todos, si no se ataca el problema de fondo, de raíz, que es cómo terminar con ese régimen nefasto del señor Maduro, la situación en América Latina es muy grave. Porque ya vemos, el general Pazmiño dice, hay penetración de bandas, ¿no? Por último, no olvidemos que hay algo que yo siempre lo repito, lo digo, y ya no sé si los radioescuchas han apreciado la gravedad de este tema. La paz en Colombia generó el compromiso de los que se adhirieron a la paz de bajar los cultivos de 125,000 hectáreas de coca, 10% anual hasta dejar en cero, en 10 años. Esto fue en el año 2016. Estamos en el 2019. Debió haber bajado ya un 30%. Pero los datos que dio el presidente Duque hace poco fue que los cultivos están en 200,000 hectáreas. Lo que significa que Colombia, este momento, es el país con la mayor extensión de sembríos de coca. Y esa coca, procesada, convertida en cocaína, etcétera, atraviesa hacia los mercados internacionales, lamentablemente usando la ruta ecuatoriana o realmente gravísimo. Entonces, el tema es que sí, muchos de estos venezolanos, por su capacidad laboral, no tienen posibilidad de integrarse en otro tipo de actividades, van a ser reclutados por estas mafias, y realmente ahí sí se cierra un círculo y ya no aparece nada virtuoso, sino un círculo permanente vicioso que realmente sería gravísimo que continúe. ¿Usted cree, Fernando, y ya terminamos, que desde septiembre pasado, convalida usted esta información, el número de venezolanos desde septiembre pasado, el número de venezolanos que abandona Ecuador por el puente de Rumichaca aumentó en relación con los que arriban? Este es el principal paso del país por donde se movilizan los migrantes desde hace 3 años, cuando se inició el éxodo masivo a los países vecinos. Pero el menor ingreso y la mayor salida de venezolanos por la frontera norte comenzaron luego del 26 de agosto pasado. Así señala un informe de la Mesa de Movilidad de Carchi. Desde esa fecha, el gobierno ecuatoriano solicita la presentación de visa a los ciudadanos venezolanos. Y dice el reporte del diario El Comercio, la mayoría de las personas que están de retorno a Venezuela no intentará salir nuevamente. Ese es el criterio de Daniel Regalado, directivo de la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador. Él asegura que muchos regresan a casa decepcionados por no haber conseguido empleo, y otros huyen de la xenofobia, y otros arrancan nuevamente por la discriminación de que son objeto. Los viajeros más salen de Rumichaca hacia el norte, sería, que a la inversa, como imaginamos acá en la ciudad de Quito, por ejemplo. Totalmente de acuerdo en corroborar ese tema. Tengo un familiar cercano, un hijo mío que es médico, que vive en Ipiales y trabaja en Tulcán. Ajá. Y él me ha comentado exactamente lo que dice la crónica. Una gran cantidad de venezolanos retorna por Tulcán y Carchi y se van en regreso a su país, a la frontera con Venezuela. Pero yo quiero añadir este tema de la corroboración con aspectos que parecen no coherentes, pero que tienen mucho que ver. La relación entre Ecuador y Venezuela data de muchísimo tiempo. Miren, toda la migración venezolana que se afincó en Guayaquil
Y de ahí es el origen del acento costeño, que es diferente al acento serrano. Justamente porque así hablan en Caracas. Y especialmente se quedaron, y los Febres Cordero, los Urdaneta, hicieron Los muchísimo. Letamendi. Sí, hicieron muchísimo por el país. Y fueron los que se pusieron de acuerdo en octubre para la independencia de esa importantísima hermana ciudad. En el caso de Quito, el mariscal Antonio José de Sucre quiso tanto a Quito, se casó con una quiteña y se quedó a vivir aquí. Entonces ha habido esta hermandad permanente, pero en el actual momento, corroborando con lo que decía Marcelo y lo que decía Lolo, no es el momento más adecuado. Mire, la prensa, un importante rotativo a nivel nacional y que tiene una fabulosa análisis de las provincias, hizo un análisis en Ambato. Muchas de las casas normales y corrientes están convirtiéndose en moteles para caballeros que tienen visitas de algún tipo con chicas venezolanas. Y aquí en Quito hay presunción de eso, de un importante negocio que lo hacen otros venezolanos. Entonces, eso sí está socavando cierta tranquilidad de barrios que son tranquilos, familiares, del norte de Quito, y luego retornan a vivir en el sur de Quito, donde la mayor parte de las transacciones se hacen en efectivo. Entonces, el tema de la mano de obra, en cambio, los varones están ubicados en restaurantes, en varios tipos de trabajo, que se nota su deseo de incorporarse, su deseo de salir adelante, pero muchos se decepcionan porque primeramente tiene un elemento, no solamente la falta de trabajo, sino la nostalgia de su terruño, ¿sí? Y que lo que ganan acá no les alcanza para poder remitir a sus familiares. Miren lo que era Venezuela, ¿no? Imagínense un solo banco venezolano. El mayor banco venezolano era igual al capital y reservas de medio sistema financiero ecuatoriano. Esa era la potencia venezolana, y mire en lo que está quedando, y por eso hay que arreglar el tema de origen. Yo concuerdo con lo que dice Marcelo, el Fondo Monetario también tiene posiciones políticas. Mire, nosotros como ecuatorianos no hemos cumplido todo lo que nos comprometimos, pero en cambio la posición política de tener un aliado para poder derrocar esa dictadura, de ser otro miembro más que genere un contrapeso para los gobiernos bolivarianos, hace que el Fondo Monetario también, con todo respeto para el señor vicepresidente de la República, se hace el oto, como decimos aquí en Quito, ¿sí? Para pasar el asunto y felizmente prestarnos los $500 millones que no hubiéramos sido receptores de ese dinero porque hemos incumplido muchas cosas. Entonces, esa es la situación de que la economía va muy cerca a la política. Qué bueno que hablemos con franqueza. Lolo, pensador ecuatoriano, Lolo Echeverría, anota lo siguiente respecto del tema que nos ocupa. Creo que lo fundamental aquí de lo que hemos conversado, hay dos cosas que quedan por hacer que son fundamentales. Uno, ¿pero qué le queda claro a usted? Que no tenemos una política de Estado para manejar un problema tan grave como este. Eso es indispensable, porque una política de Estado se construye primero sobre datos ciertos. Seguimiento del problema, deberíamos saber en este momento todo con cifras, ubicaciones, números, todo, para poder diseñar una política de Estado. Y segundo, una contribución para que haya una política internacional con relación a Venezuela, no solo para presionar a un régimen que está secuestrado por los militares, quienes a su vez están secuestrados por Cuba, hay que decirlo con claridad, sino que también hay que participar todos de manera constructiva en resolver el problema de los migrantes. Si lo de Venezuela no es posible de resolver políticamente, lo que podemos hacer es resolver humanitariamente el problema de los venezolanos que han tenido que salir de su país. Estas dos cosas nos quedan por hacer
y nosotros ocupados, inmersos en nuestros problemas domésticos, estamos desatendiendo estos dos problemas. Muy buena reflexión con la que nos despedimos. Muchas gracias, caballeros, por haber estado con nosotros. Porque democracia es búsqueda de la verdad. Gonzalo Rosero te desea